Gracias, Carlos. Muy buenas tardes, hermanos. Qué bueno que están acompañándonos en esta tarde de domingo. Les invito para que busquemos la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos del 1 hasta el 5. Primera Timoteo 2, 1 al 5. Y dice la Escritura, síganla con su vista por favor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No cabe duda que vivimos en un mundo corrupto, en un mundo caído, en donde el pecado cada vez va en aumento, el hombre se corrompe cada día más, y eso da lugar a hombres perversos, por supuesto, ¿verdad? Y una de las áreas en donde mayormente nos quejamos constantemente es en cuanto al gobierno. No importa en qué país usted esté viviendo, no importa en cuál esfera esté usted viviendo también, sea el gobierno federal, sea el gobierno estatal o sea el gobierno local. Muchas veces escuchamos a cristianos quejándose de acciones injustas por parte de las autoridades establecidas por Dios. Y qué bueno que hago mención precisamente de este hecho. Todas las autoridades son impuestas por Dios, eso nos enseña la palabra de Dios, eso nos dice la Biblia. Las autoridades que tenemos por Dios han sido impuestas, pero desafortunadamente muchas veces nos olvidamos completamente de este detalle. Nos quejamos completamente de cómo actúan a veces en contra de nosotros. No se diga en el momento cuando usted va manejando tranquilamente que de repente ve las luces de un carro patrulla que se detienen detrás de usted y le invitan cordialmente a detenerse. ¿Qué hice? Hasta que el oficial viene y le dice: lo paré por esto, por aquello. Y entonces, déjeme decirle, vamos a ser honestos en este sentido, muchas veces nos molestamos tremendamente por aquellas acciones, buenas o malas. Y una vez que el oficial levanta su reporte y nos entrega la copia de él, ¿verdad?, la expresión tan conocida: espero no haberle arruinado su día. Y muchas veces nos vamos más enojados todavía, porque ya sé que habíamos o llevábamos mucha prisa y nos detuvo, ¿verdad? Pero nunca nos preguntamos en realidad si esa acción de veras merece nuestro enojo. Y nos quejamos constantemente, sean las autoridades de inmigración. A veces nos quejamos de que nosotros solamente como hispanos ejercen una acción continua. Bueno, las autoridades son autoridades y están impuestas por Dios. Y en lugar de quejarnos constantemente por ellas, necesitamos hacer algo muy importante que como cristianos hemos olvidado muchas veces por completo. ¿Qué es lo que olvidamos? ¿Qué es lo que nos recuerda la Escritura cada vez que vamos a ella y nos muestra que hay un área en donde estamos tan flacos, estamos tan débiles, y esa área de la vida del cristiano es precisamente la oración? Se nos olvida que Dios nos ha dicho que tenemos que orar por nuestras autoridades,
Pero si somos honestos, ¿cuántas veces usted y yo nos hemos puesto de rodillas en casa y oramos específicamente por nuestras autoridades? Puede que en nuestra lista de oración haya muchas personas, haya muchas necesidades, haya muchas peticiones, pero le aseguro que muy poco de ellas o ninguna tiene que ver con las autoridades, con nuestros gobiernos. En lugar de quejarnos constantemente, la Escritura nos exhorta que debemos orar por estas personas que están en eminencia, dice. Son autoridades impuestas por Dios y estas autoridades están para el injusto, no para los justos. Estas autoridades están para ejercer acción penal en contra de aquellas personas que quebrantan o rompen con las leyes establecidas, pero no para los hijos de Dios. Aunque cuando estos rompen con las leyes, es cuando nos afecta de manera más directa. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, le escribe en este capítulo 2 algo tan importante. Dice, exhorto. Es decir, les hago saber a ustedes una gran responsabilidad que tenemos delante de Dios. Dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Pareciera que son cosas distintas a la vez, y tal vez lo sean, pero solamente el énfasis que se le da a cada una de estas expresiones que aparecen ahí. Dice rogativas, oraciones, peticiones. ¿No son una misma cosa? No, pues son una misma cosa, pero siempre en una esfera diferente. Rogativas son aquellas acciones que realiza el creyente, vamos a decirlo, de manera pública. De manera pública. Yo recuerdo cuando ocurrieron los hechos del 9/11, había tanta consternación en todos los medios, y mayormente en el medio cristiano. Había gran preocupación por lo sucedido, y se llevaron a cabo diferentes eventos públicos para pedirle a Dios por aquellas personas afectadas de manera directa. Y en reuniones públicas, en donde la gente se reunía, no necesitaba ninguna otra cosa más que avisar el lugar donde iba a tenerse esa reunión, y la gente llegaba con sus velas encendidas, llegaba con el mejor de los deseos de orar por aquellas personas. Era algo público. Las oraciones que son públicas les llamamos rogativas, y no son oraciones como las que hacían los fariseos, por supuesto. Esto lo hacían de manera personal para llamar la atención sobre ellos, pero nunca la oración debe ser enfocada para llamar la atención hacia nosotros, sino hacia aquel que puede hacer todas las cosas por nosotros. Que hagan oraciones. Debemos organizarnos de tal manera como cristianos. Yo creo que nuestra vida personal, tenemos que tener nuestros devocionales personales, en donde siempre tenemos que incluir un tiempo específico para orar por las necesidades, no solamente personales, familiares, amistades, pero también por las necesidades de la nación. Hay hechos internacionales que han resultado afectados precisamente por buenas o malas decisiones de los gobiernos. De todos he sabido que cuando este presidente ordenó el retiro de las tropas de Afganistán, ocasionó un serio conflicto a nivel internacional. Y el odio de aquellas naciones orientales se ha acrecentado tanto que este país espera acciones terroristas en contra de sus intereses nacionales e internacionales. Como cristianos necesitamos volver otra vez a los caminos antiguos, volver a las sendas antiguas, caminar en oración constante pidiendo a Dios
que Él intervenga de manera personal en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro lugar de trabajo. Que Dios intervenga en la vida de toda sociedad en este y cualquier otro país. ¿Es la oración parte de su vida espiritual? ¿Qué tanto tiempo dedicamos para la oración? Quizás 15 minutos al día, o tal vez 20 minutos, o tal vez 5 minutos. Tenemos que ser honestos, hermanos. No dedicamos tanto tiempo para este factor tan importante en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, para poder no solamente fortalecer nuestra vida espiritual, pero también para poder recibir la intervención de Dios en nuestras vidas, que nos lleve a dar un buen testimonio, que nos lleve a dar un buen servicio para su gloria, que nos lleve a alcanzar los perdidos para Cristo, y que nos lleve, por supuesto, a ser de edificación para aquellos que ya lo conocen como Salvador personal. ¿Qué tanto tiempo dedicamos usted y yo para orar? A lo mejor el tiempo de nuestra oración se limita solamente al dar gracias por los alimentos, a lo mejor. Es algo curioso, pero a veces nos aventamos unos telegramas cuando llega el momento de estar en la mesa para orar y darle gracias a Dios por lo que tenemos enfrente y que podemos participar de Él. A veces es tan rápida la oración que se limita solamente a eso. Gracias, Señor, por esos alimentos. Amén. Qué tiempazo de oración, ¿no? Pero suele suceder, hermanos. Yo no digo que esta sea su costumbre. Yo no digo que sea este su hábito. Pero puede llegar a constituirse en un hábito el no orar constantemente. Ya no se diga por los alimentos, sino por aquellas necesidades personales, familiares o de la misma sociedad. Dice la Escritura, oraciones, peticiones. La mayoría de las veces nuestras peticiones tienen que ver únicamente con lo financiero, con la salud. Pero hasta ahorita yo no he oído, al menos no ha sido tan frecuente, que se pida orar por las autoridades locales. Es algo curioso, en la semana estaban anunciando una cuarentena para algunas escuelas del distrito de United. Pero sin embargo, ayer le estaban avisando a mi hija que todo iba a seguir igual. Que no iban a cerrar las escuelas, que iban a continuar las cosas igual. No sabemos qué está pasando. Lo que sí sabemos es que los contagios han crecido todavía. Sabemos que los hospitales son insuficientes. Sabemos que hay necesidad de personal médico. Estamos careciendo de muchas cosas. Pero sin embargo, muy pocos oramos precisamente por estas necesidades. Una rogativa, una reunión de oración pública, la tenemos en las Escrituras. Cuando los reyes invitaban al pueblo, exhortaban al pueblo a reunirse, ya que existía el peligro de alguna invasión de los pueblos alrededor. Inmediatamente declaraban ayuno y oración. Y todo el pueblo, como un solo hombre, acudía a aquellas reuniones. Hoy vemos que los enemigos que están afectando la vida de todo ser humano están para saltar sobre nosotros, pero sin embargo nadie mueve una mano para orar que Dios intervenga y actúe y ponga las cosas en su lugar y proteja sobre todo nuestras vidas. Oraciones y acciones de gracias.
acciones de gracias. Es algo que nunca debe hacer falta en nuestras oraciones. Darle gracias a Dios por lo que ya tenemos. Darle gracias a Dios por aquello que estamos pidiendo que todavía no tenemos. Pero que al darle gracias a Dios estamos mostrándole que tenemos plena confianza en que Él va a hacer algo particular en relación con lo que le estamos pidiendo. Estamos ejercitando nuestra fe, por supuesto. Pero a veces somos tan ingratos, hermanos, que recibimos solamente lo bueno y nos regocijamos y le damos gracias a Dios por ello, por supuesto, pero no lo hacemos de manera tan particular en nuestra iglesia. Sí, yo no digo que usted no dé gracias a Dios por algo particular, pero debía ser un hábito en nosotros. Hay hábitos que son buenos, hay hábitos que no lo son tanto. Pero si nos acostumbráramos a ser agradecidos por lo que Dios hace en nuestra vida, las cosas que nos vienen encima serían mucho más livianas, porque nos enseñaría que ya contamos con el favor de Dios, que ya Dios ha actuado sobre nosotros de manera sorprendente, de manera espectacular si usted quiere, o Dios ha hablado sobre nuestras vidas de manera tan especial que ha traído bendición a nuestras vidas. Eso debe ayudarnos a fortalecer nuestra confianza y nuestra seguridad en Él. Debemos expresarle siempre nuestro agradecimiento. El pueblo de Dios hoy en día está tan escaso de la oración que bien nos merecemos muchas veces, al menos en este tema que estamos hablando, de los gobiernos que tenemos en la actualidad. Algunas veces predicando desde el púlpito les he expresado que tenemos los gobiernos que nos merecemos porque no nos acordamos de ellos, no oramos por ellos. Pues entonces vamos a tener que aguantarnos con todo lo que Él está haciendo sobre nosotros. Se requiere de la participación activa de cada uno de nosotros de manera personal, de manera privada, pero también de manera pública. Orar por nuestras autoridades. En una ocasión, en una clase de jóvenes, les hacía la pregunta: ¿alguien sabe el nombre de su representante? Nadie supo decirme. ¿Alguien de ustedes sabe quién es el senador de este lugar, que representa esta área? Nadie. ¿Alguien sabe cómo se llama el sheriff? Ninguno de los jóvenes supo decirme el nombre ni de senadores, ni de representantes, ni del sheriff. Y no les pregunto por el mayor, por el alcalde. ¿Saben ustedes el nombre del alcalde? No. Entonces, ¿cómo vamos a orar por esas personas si no sabemos quiénes son? ¿Usted sabe quién es su representante? ¿Usted sabe quién es su senador? Sabemos muchas veces quién es el representante, al menos de buen sector de esta ciudad. Salen todos los días en las noticias. ¿Cómo se apellida? ¿Cómo se apellida el congresista que tenemos aquí en Laredo? Cuellar, es muy popular. Cuellar es nuestro congresista. Estamos orando por él. Hoy en nuestro día es en el Congreso donde se está echando todo tipo de suertes en contra de la libertad de culto, en contra de la libertad de expresión. Es en el Congreso donde se está llevando a cabo la presentación de ponencia, vamos a llamarlo de esa manera, de la igualdad de género, del matrimonio gay. Es ahí en el Congreso donde se está llevando a cabo todo tipo de luchas que nos afectan directa o indirectamente a nosotros como iglesia.
Pero ¿cuánto tiempo dedicamos para orar por nuestro Congreso o nuestro congresista en este caso? ¿Estamos haciendo algo para evitar que se apruebe la ley de género? ¿Que se apruebe el aborto? Estamos luchando en oración para evitar que todo eso suceda y que afecte la libertad de púlpito también. ¿Qué estamos haciendo para evitar todo esto? Sí nos quejamos constantemente, pero no estamos haciendo nada. El apóstol Pablo, a través de esta carta, nos exhorta en esa área donde estamos tan débiles, en orar por aquellos que están en eminencia, por aquellos que están en autoridad. Necesitamos orar por esas personas que, aunque no sean creyentes, que Dios les dirija de tal manera que sea respetada la libertad de religión, la libertad de expresión, la libertad de púlpito, que sea respetada la vida de los no nacidos, que sea respetada. Necesitamos, usted y yo como creyentes, preocuparnos un poquito más por aquellos que están en autoridad. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué tenemos que orar por ellos? Y la pregunta no está bien presentada. Más que por qué tenemos que hacerlo, yo me preguntaría, ¿para qué quiere Dios? ¿Para qué exhorta la Escritura a que oremos por esas personas que están en eminencia? La respuesta la tenemos ahí en el versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Queremos que haya tranquilidad en la ciudad? Tenemos que orar por el sheriff, por la policía. Que Dios proteja a los policías, a los sheriffs. Porque ellos están para proteger la seguridad de la ciudad. Si hay violencia, ellos son los primeros que salen al frente y por supuesto muchos resultan hasta muertos. Para que podamos vivir con tranquilidad. Que usted pueda salir a la puerta de su casa y sentarse y ver los carros pasar sin ningún peligro. Para que usted y yo podamos disfrutar de esos beneficios, tenemos que orar por aquellos que están en autoridad. Que Dios proteja al alcalde. ¿Cómo se llama el alcalde? Pete Sainz. ¿Ah? Tenemos que orar por el alcalde. Que Dios le dé buenas ideas. Que presente buenas propuestas. Orar por aquellos que están en el concilio de la ciudad también. Orar por el sheriff. También es Cuellar, ¿verdad? Orar por el sheriff. Y orar por los jueces. Por cierto, una de ellas también es Cuellar. ¿Verdad? Tenemos que orar por esas personas que aunque no nos caigan bien, que aunque no estemos de acuerdo con su forma de ser, que aunque no estemos de acuerdo con la forma en cómo están actuando, eso no es asunto suyo ni mío. Es un asunto de Dios. Él va a tener que pedirles cuentas a cada uno de ellos personalmente. Nuestra responsabilidad, suya y mía, es orar por ellos. Y si usted no ha apartado tiempo para estar orando por ellos, pues con razón nos va como en feria a veces. Nos va como en feria. Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Que haya tranquilidad. Que podamos descansar de tantas atrocidades que se oyen. Que un crimen aquí, que otro asesinato por allá, que una violación aquí, que otra por allá. Hermanos, todo eso puede ser evitado si tomáramos tiempo para orar específicamente por estas autoridades que tenemos. Si hablamos a nivel local, como iglesia y como individuos, necesitamos orar insistentemente por nuestras autoridades. La única forma de poder estar tranquilos, vivir seguros y confiados.
¿Para qué más dice aquí el verso 3? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Ve, a veces nos quejamos de no conocer la voluntad de Dios en algunas áreas o aspectos de nuestra vida. Pero aquí el Señor nos muestra algo que es su voluntad. Si hacemos esto todos los días, estamos orando, intercediendo por nuestras autoridades, estamos agradando a Dios. Dice, esto que hacemos es agradable a los ojos de Dios. ¿Quiere que sus hechos agraden, honren, glorifiquen a Dios? Entonces oremos por nuestras autoridades. Y nuestras primeras autoridades aquí en la iglesia, pues son nuestros pastores. Necesitamos orar constantemente por ellos. Pastor Nava, su familia, el pastor Cornelio y su familia. No olvidemos al diácono con su familia, que son los líderes principales en esta iglesia. Quizás muchas veces no estemos conformes con su forma de trabajar a lo mejor, pero eso no es asunto nuestro, decidir qué está bien y qué no está bien. Es asunto de Dios y entre Dios y ellos. Nuestra responsabilidad es orar por ellos. Señor, bendice al pastor, bendice a su esposa, bendice a sus hijos, Señor. Oremos por nuestras autoridades locales también. Y recuerden nuestras autoridades estatales también. ¿Cómo se llama el gobernador? ¿Se llama o se apellida Abbott? Greg Abbott. Es el gobernador. Que por cierto ya no se la encuentra, ¿verdad? Prohibió la mascarilla, que redujo el uso de la mascarilla, y ahora ya le anda también con el coronavirus, ¿verdad? Pero sin embargo, todos nos equivocamos, todos tenemos errores, nadie somos perfectos. Por eso es la necesidad de orar siempre unos por otros. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, y nos expresa su deseo expreso para con todos los seres humanos. Quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Necesitamos orar por estos hombres que están en la autoridad, para que vengan a conocer al Señor, que vengan a conocer a Jesús como su Salvador personal, que vengan al conocimiento de la verdad, para que esto en su vida personal cambie y transforme por completo sus vidas, y tengamos en verdad autoridades justas, que con un trabajo justo y equitativo tenga feliz a toda la ciudad, a todo el estado, a toda la nación. Porque hay un solo mediador entre Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que reconocemos ante todo que nuestra mayor necesidad que tenemos según Dios es orar por nuestras autoridades, hacer rogativas en cada vez que tengamos oportunidad de estar en público y que podamos hacerlo con toda libertad, orar por las autoridades establecidas por Dios. Aunque hay autoridades que se autoimpusieron, pero aún en ello está la voluntad de Dios expresada también. Oremos por todas aquellas personas que están en autoridad. Llámese concilio, llámese alcalde, llámese congresista, llámese senador, llámese como se llame. Oremos por ellos cada día en nuestro tiempo devocional, en nuestro culto público. Oremos siempre por esas autoridades, sabiendo que con ello estamos agradando a Dios en todo. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Gracias por su atención. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por habernos permitido estar delante de ti. Gracias porque lo hemos hecho confiados en que tu sangre preciosa, Señor,
fue derramada en la cruz por nuestros pecados, y que habiendo sido limpiados, Señor, con ella, ahora podemos estar delante de ti, Señor, firmes, seguros de que, Señor, tu presencia en nuestra vida es la que nos fortalece y nos guía día con día en nuestro diario caminar contigo. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada una de las familias que conformamos esta iglesia, y rogamos por nuestra comunidad también, rogamos por nuestras autoridades. Te pedimos por el alcalde, Señor, por el sheriff, por el jefe de la policía, por cada uno de los concejales, Señor, y cada una de aquellas personas que están en autoridad en esta localidad. Señor, dales gracia y sabiduría para que sepan hacer siempre lo que es correcto, Señor, de modo que traiga alivio, descanso a la comunidad. Ahora despídenos en paz de este lugar, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quiere decir algo, hermano? Ocupen